ante la intransigencia de los representantes de la empresa transnacional AMBE Perú, que se niega a reconocer los derechos laborales de un centenar de trabajadores. Los huelguistas han radicalizado sus medidas de fuerzas. Hoy por la mañana se plegaron en apoyo de los trabajadores del Sindicato Nacional de AGPER-XKR, quienes vienen ejecutando una medida sindical realizando un paro de 48 horas. Los protestantes se apostaron en el frontis de la mencionada embotelladora de bebidas gaseosas AGPER-XKR. ¡Que viva el Sindicato Nacional de AGPER! ¡Ijí! ¡Ijí! ¡Que viva el Sindicato Nacional de AMBE Perú! ¡Ijí! 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 ¡Y palmas, compañeros! Si no hay solución, la huelga continúa. Si no hay solución, la huelga continúa. Si no hay solución, la huelga continúa. Un día, 2 días, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea. ¿Su nombre, amigo? Sí, Eduardo Robledo González, miembro de la comisión negociadora del sindicato Sutambé, ¿no? Que estamos ya en pie de lucha, ¿no? Ya este es nuestro 16º día de huelga, ¿no? Estamos exigiendo solución a nuestro pliego de reclamos 2011, y en esta oportunidad, en esta mañana, como movimiento sindical, cumpliendo con los principios fundamentales del sindicalismo, como es la unidad, la solidaridad y la lucha, hemos venido a solidarizarnos y estamos aquí apoyando a los compañeros combativos de AGPER, ya que lamentablemente los trabajadores, las empresas aquí en el Perú no respetan los derechos fundamentales de los trabajadores, como es un sueldo digno, un trabajo decente. Porque estamos aquí unidos para así lograr que estas empresas reflexionen y hagan los esfuerzos necesarios para que en el caso de AGPER cumplan con el convenio colectivo 2011 y en el caso de Sutambé haya solución a este pliego de reclamos 2011. Ya el secretario general está también coordinando, si no hay solución, radicalizar estas medidas. Este tipo de protestas es a nivel nacional. Sí, tanto el sindicato de AGPER es a nivel nacional, ¿no? Lo que es sección Trujillo, ¿no? Huancayo, Lima, ¿no? Porque en verdad estas empresas incumplen los pactos, los convenios. O sea, el sindicato de Cifru, IKR, y que tiene fábricas en Venezuela, en Colombia, en México, en Tailandia, en Ecuador. La categorización de nuestros compañeros transnacional, ¿no? que ha crecido y anivelados, ¿no? como empresa grande, pero sin embargo el trabajador del nivel de operación, el trabajador obrero viene siendo pisoteado en sus aumentos salariales, viene siendo pisoteado en el incumplimiento de su convenio colectivo 2011. Vamos, compañeros, estamos aquí unidos. ¿Qué tiempo van a tomar esta medida? Con el apoyo del Sindicato Nacional de AMBE Perú. Que vive el Sindicato Nacional de AGPER, el Sindicato Nacional de AMBE. Hoy día y mañana. ¡Ijí! 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 Y si no hacen caso a sus reclamos, ¿qué medidas tomarán? Vamos a seguir negociando, entonces en el segundo punto pues ya sería 72 horas. En el segundo punto. Hasta pues que se llegue un acuerdo con respecto a nuestros directivos y con los representantes de la empresa. ¿Este tipo de protestas son aquí en Sullana o a nivel nacional? A nivel nacional. Los compañeros de ustedes en los distintos departamentos del Perú también han tomado la misma medida. La misma medida, sí. ¿Su nombre, amigo? Con todo, muy buenos días. Mi nombre es Julio Delgado Reyes, delegado general y de organización de acá de lo que es AGPER Sullana. El día de hoy se llevó un paro a nivel nacional. En el paro a nivel nacional comprende en los departamentos de Huancayo, Trujillo, Lima y Sullana y Ayacucho. El día de mañana se está llevando una marcha pacífica. En el centro de reunión va a ser en la Plaza Grau, a partir de 8 de la mañana. ¿El día de mañana van a estar en Sullana ustedes? El día de mañana va a ser, junto con los compañeros de AMBE. De no solucionarse estos problemas, ¿qué medidas tomarán ustedes como sindicato? Bueno, el paro por hoy es por 48 horas. Al no solucionarse es una medida ya después, más adelante, de repente un paro de 72 horas.